Muchas gracias a los dragones del vacío y a los que dan sus supergracias. Con su apoyo puedo traer estas historias casi a diario. No necesitábamos esclavos. Inventamos algunas excusas sobre la necesidad de mantener a las otras especies inteligentes sometidas para que no nos amenazaran. Tal vez algunos de los más crédulos lo creyeron. Los esclavos cuestan más en cuidado y seguridad que una inteligencia artificial básica. Pero ese era el punto. Eran un símbolo de estatus, tanto a nivel social como entre los individuos más ricos, que podían permitirse el lujo de desperdiciar recursos en esclavos. Cualquiera podría tener un asistente de inteligencia artificial, pero solo la élite podía usar criaturas reales. Cuando encontramos a los humanos, ya teníamos 4 especies bajo nuestro control, una de las cuales casi destruimos cuando se negaron a rendirse. Pensábamos que sabíamos lo que estábamos haciendo. ¿Cómo podría una raza primitiva oponerse a nosotros? Después de todo, éramos los maestros. Nuestra estrategia habitual funcionó de maravilla. Nuestra flota rodeó el planeta, destruyó sus satélites y estaciones espaciales, y luego hizo cráteres en la mitad de la Luna con un proyectil de metal a velocidad cercana a la luz. Una hora después, les dijimos que podían rendirse, pagar un tributo anual en esclavos y vivir bajo nuestras estrictas restricciones, o morir. Deliberaron entre ellos durante uno de sus días e hicieron una solicitud. Nos proporcionarían los esclavos, pero no podríamos asesinarlos o mutilarlos sin razón, ni puestos a trabajar en trabajos duros. Si aceptábamos, nos darían personas útiles, inteligentes y obedientes, que podrían hacer trabajos de oficina y ayudar en el hogar o los negocios. En el pasado, 2 de nuestras especies esclavas habían intentado darnos a los débiles, tontos y violentos. Tuvimos que perder mucho tiempo lidiando con los esclavos inútiles y luego mostrarles a las especies sus errores. Si podíamos obtener esclavos útiles sin usar la fuerza, los aceptaríamos gustosamente. Además, no tiene sentido matar a un esclavo innecesariamente. ¿Cómo podrías mostrarlos si estaban muertos? Así que nos reímos e hicimos parecer que les estábamos haciendo un gran honor. También pidieron si podían tener a su gente como soldados, pero los rechazamos. No éramos tan estúpidos como para dar armas a los esclavos. Un año humano después, recibimos nuestro primer envío de 15 millones de esclavos. Los humanos no habían mentido. Nos habían dado muchos esclavos inteligentes y obedientes. Les enseñamos nuestro idioma y nos aseguramos de que supieran qué les pasaría si desobedecían. Luego, los vendimos a empresas y familias. Los asistentes personales fueron particularmente favorecidos una vez que aprendimos lo útiles que podían ser. Pero en realidad, todos fueron vendidos a un alto precio. Los mayordomos, niñeras y sirvientes ya estaban bien entrenados. Apenas necesitábamos hacer algo más allá de enseñarles cómo manejar los electrodomésticos y la biología básica. Los secretarios, conserjes, conductores y demás trabajaban mucho más duro que nuestros trabajadores asalariados. Era como si hubieran nacido para servirnos. Cuando llegó el siguiente tributo de 15 millones, hubo peleas mientras la gente se apresuraba a comprarlos. Exigimos 25 millones el año siguiente y los humanos aceptaron dócilmente. En 10 años, cualquiera que fuera importante tenía un asistente personal humano. Las empresas estaban enseñando a los técnicos humanos cómo trabajar con nuestra inteligencia artificial. Cada familia importante tenía sirvientes humanos. Algunas empresas incluso dejaban que los humanos ayudaran a negociar contratos después de que conocieran a sus abogados. Y poco después, aprendimos por qué estaban tan felices de ayudar.
Por supuesto, los vigilamos cuidadosamente durante los primeros 5 años, pero luego nos volvimos perezosos. ¿Cuál era el punto de tener esclavos si pasas todo el tiempo observando todo lo que hacen? Mientras hicieran su trabajo, todo estaría bien, y cualquier gran error o problema se encontraría lo suficientemente rápido. Al menos, eso pensábamos. 15 años después de recibir nuestros primeros esclavos humanos, estalló el caos. Primero fue financiero. Los créditos, recursos y empresas enteras se movieron aparentemente al azar. Planetas enteros se vendieron por un puñado de créditos, y un transporte terrestre usado se compró por miles de millones. Las empresas se vendieron a 1000 diferentes compradores que las dividieron en piezas aún más pequeñas y las vendieron nuevamente. Todo se hizo con la autoridad completa de los propietarios. Y durante todo esto, muchos miembros clave de los bancos y el mundo financiero desaparecieron. Nos enfrentamos a un colapso económico. El gobierno casi pudo manejar todo esto, pero fue entonces que la energía y los sistemas fueron cortados. En todos nuestros planetas y hábitats espaciales, los sistemas se apagaron, se perdió la energía, las inteligencias artificiales se negaron a obedecer órdenes, el sistema de eliminación de desechos se detuvo y los sistemas de navegación fallaron. Con el pánico y la confusión a niveles ya elevados, esto llevó a la gente al borde. Hubo disturbios, asaltos y muchas pérdidas de vidas. Muchos de nuestros esclavos se unieron al caos y comenzaron a atacarnos con una venganza y odio que no habíamos pensado posible. A pesar de todo esto, podríamos habernos recuperado. Pero entonces, los humanos mostraron su mano. Las niñeras y cuidadores tomaron a los niños, ancianos, y desaparecieron con ellos. Estos eran las familias de las élites. No les importaba lo que les pasara a las clases bajas. Querían a sus hijos y sus padres de vuelta. Y mientras esto sucedía, los asesinos atacaron. Funcionarios de gobierno, científicos, oficiales del ejército, élites sociales, empresarios, banqueros y expertos financieros que no habían desaparecido, fueron asesinados por explosiones, venenos, armas punzocortantes y demás. Muchos humanos no tuvieron nada que ver con los asesinatos. Estaban ocupados causando caos sin sangre o escondiéndose. Aún así, de los cientos de millones de humanos en nuestras ciudades y hogares, había varios millones que estaban más que dispuestos a ensuciarse las manos. Estábamos sin cabeza. Los líderes que aún estaban vivos estaban aterrorizados por lo que les había pasado a sus hijos y paranoicos de que los iban a apuñalar por la espalda. Había una rebelión de esclavos en rápida expansión. Nuestras ciudades estaban en llamas con peleas en las calles. Los humanos, en gran parte, se habían escapado a fortalezas preplaneadas, con acceso completo a nuestras inteligencias artificiales, algo que ni siquiera nosotros teníamos en ese momento. Nuestros soldados recibían órdenes contradictorias que los enviaban en círculos, bombardeando bastiones rebeldes, solo para después descubrir que habían destruido infraestructura vital o áreas seguras para oficiales, y desperdiciando tantos recursos como fuera posible. Pensamos que no podría empeorar. Estábamos equivocados. Los humanos tomaron el control de la mayoría de nuestros hábitats y varias naves de transporte. Nuestras comunicaciones se despejaron lo suficiente como para escuchar sus demandas. Nos rendiríamos o los hábitats espaciales perderían su atmósfera y naves de transporte chocarían contra nuestros planetas a velocidades superlumínicas. Si nos rendíamos, se nos otorgaría misericordia. Nos rendimos. Nuestro ejército abandonó sus naves de guerra y las armas. Los humanos las tomaron rápidamente. Después de que tuvieron nuestras armas, cumplieron su palabra y nos mostraron misericordia.
Los virus que habían destruido nuestras inteligencias artificiales fueron desactivados. Dejaron de usar las herramientas de nuestra élite para destrozar nuestros sistemas. Dejaron de matar a nuestros pocos líderes restantes. Y luego devolvieron a nuestros hijos y ancianos, que habían sido mantenidos a salvo y fuera de los disturbios. Ahora solo somos una sombra de lo que éramos, confinados a un planeta con solo una fracción de nuestras antiguas naves mercantes. Estamos tratando de reparar el daño que los humanos hicieron a nuestra sociedad durante los días del caos, pero muchos de nuestros recursos se han ido. Fueron enviados a las especies esclavas como compensación. Solamente podemos observar cómo los humanos vuelan nuestras naves entre las estrellas, manteniendo la paz, impidiendo que nuestros antiguos esclavos nos masacren. No necesitábamos esclavos, pero los tomamos de todos modos. Esta decisión nos destruyó. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.